Muy buenas noches, mi querida familia. Espero de todo corazón que hayan pasado una feliz Navidad junto a su familia. Pero déjenme decirles que, pues, no todos la están pasando tan bien. Por lo menos es el caso de los narcos y de los criminales en Argentina. Y es que si bien el gobierno de Javier Milei se ha caracterizado por colocar como prioridad el plan económico de la Argentina, lo cierto es que en segundo plano se ha venido desarrollando un plan de seguridad bastante radical, al mismo estilo que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Si quieren saber de qué se trata, acompáñenme porque ya está dando sus primeros resultados. Y Claudia Sheinbaum, presidente de México, ¿podría aprender algo de todo esto? Yo creo que sí, pero juzguen ustedes mismos. Porque el día de hoy, y a decir verdad, estos días, estas semanas, ha llamado mucho la atención, pues, lo que está haciendo Milei en las calles de Argentina, incluso para algunos ciudadanos de otros países, no solamente argentinos. Y esto lo comento por el caso, por ejemplo, de este usuario, que, como podremos ver a continuación, es de ciudadanía mexicana. Y que pues ha colocado aquí, Javier Milei ya está dando golpes al narco. En Argentina se está decomisando gran cantidad de enervantes. En México tenemos que sentir vergüenza porque la droga de los cárteles llega a España y a Hong Kong en costales de Selgamex. Él lanza un comentario junto a este video, ¿no? Lo que acabamos de presenciar, señores y señoras, no es más ni menos que uno de los operativos del gobierno argentino contra las bandas de narcotraficantes. Y si les mostraba este video en específico, no es porque sea el único, mucho menos el único operativo, sino porque me llamó mucho la atención la opinión de este amigo mexicano, que muy impresionado por la gestión de Argentina en el aspecto seguridad, pues ha reverenciado el plan que se está llevando a cabo. Porque este plan no empezó ahora, empezó desde el primer día que el presidente argentino llegó a la presidencia. Porque sí, en vez de exigir que lo llamen presidente, como es en el caso disruptivo de Claudia Sheinbaum, que exigió que se la llame presidenta, pues Milei prefirió ejercer este tipo de planes. Esta publicación, como podrán ver en pantalla, es de diciembre, del 13 de diciembre, pero no de ahora, del año pasado, porque Milei apenas asumía el 1 de diciembre. ¿Y qué tenemos acá? A diferencia de abrazos y no balazos de López Obrador, quien entonces todavía era mandatario, el presidente Milei y la ministra Burrich acaban de comenzar una guerra contra el narco en menos de 48 horas de gobierno. Le acaban de quitar todos los privilegios a los jefes narcos. Estas eran las paredes interiores de las cárceles principales. Y miren cómo estaban. Wow. Como pudieron observar, había narcos y demás criminales como señores por sus casas, con todo tipo de lujos y lujos para un prisionero. Lujos para un prisionero, entre televisores, frigoríficos y demás. Sin embargo, esto, que parecía muy radical, era solamente el comienzo. Y esto lo digo porque hasta ahora se siguen llevando a cabo este tipo
de planes, pero ya mucho más estructurados, porque en ese entonces Milei contaba solo con 48 horas, pero ya ha pasado más de un año y ¿qué es lo que se ha venido desarrollando? Por un lado tenemos el plan Güemes. Por si no lo conocen, se trata ni más ni menos que de un plan para cuidar las fronteras de la Argentina, principalmente en la zona norte. Perdón, el plan Güemes. Para guardarle todo el respeto al importante personaje patrio de la Argentina, ya que es a causa de todo el legado que dejó que el gobierno de Milei decidió designarlo de esta manera, Plan Güemes, para proteger las fronteras de la Argentina, sobre todo de los narcos que trasladan grandes paquetes de sustancias ilícitas por la frontera con Bolivia, por ejemplo. De hecho, una de las principales. Pero déjenme decirles que este no fue el único plan. También se desarrolló y articuló el plan Bandera, específicamente en la provincia más peligrosa de la Argentina. Estoy hablando de Rosario. Porque bajo las investigaciones se ha hallado que pues esta sería la principal zona de movimiento de los jefes narcos. Además de eso, cabe resaltar que al mismo estilo de Nayib Bukele, el gobierno de Javier Milei ha decidido replicar las megacárceles, porque quizá Claudia Sheinbaum se haya negado en acercarse al gobierno de Nayib Bukele. Quizá haya incluso despreciado su amistad, porque recordemos que no asistió a su asunción. Sin embargo, este no es el caso del gobierno de Argentina, que como vieron, hace algunos cuantos meses, organizó de hecho una reunión con el presidente de El Salvador, recientemente electo también, para no solamente tratar alianzas bilaterales, sino también para aprender del plan de seguridad que aplicó Nayib Bukele. Y esto es muy importante acá, porque muchos tildan de egocéntrico a Javier Milei, de creerse el sabe todo y demás, pero en sus actos, como hemos podido presenciar, demuestra todo lo contrario. Él siempre dice que es economista, y sí que lo es, y sí que ha demostrado sus conocimientos en este año que va de gobierno, pero nunca había expresado pues su completo conocimiento en el aspecto de seguridad, y es por eso que llamó a algunos otros expertos como el presidente de El Salvador. En ese sentido demostró la humildad y la ignorancia y desconocimiento que tiene sobre otros temas. Por eso es que colaboró con otros países. Por eso es, por ejemplo, que su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha estrenado las nuevas cárceles. Y si digo que estas están dando resultados, es porque Rosario acaba de reducir en un 70% los homicidios. Y quiero que vean esto muy bien, porque es un logro que no solamente se debe aplaudir al gobierno de Javier Milei, no, es un logro que fuera de eso representa un gran respiro para las familias de miles de ciudadanos argentinos que por lo menos en estas fiestas, saben, pueden estar un poco más tranquilos. Y si digo un poco más tranquilos es porque, como les adelantaba en el inicio, todas estas reformas, el plan Güemes, el plan Bandera, las megacárceles y, por último, pero no menos importante, las reformas en las leyes de seguridad han contribuido a que, por ejemplo, estos operativos no solamente sean más frecuentes, sino que tengan verdaderos resultados. Este es uno de los últimos. En plena Navidad, golpe fulminante al narcotráfico en Misiones. Más de 3,5 toneladas de droga y 2 detenidos. Mientras el país celebraba la Navidad, como vieron, el gobierno argentino no dejó de trabajar. Nuestra prefectura estaba alerta y lista para actuar. El resultado, un cargamento monumental que no llegará a corromper ni destruir vidas. 2 narcos detenidos, uno manejaba la camioneta cargada, el otro custodiaba el galpón donde copiaban la droga.
La PNA desplegó un operativo impecable, seguimiento controlado, persecución, cerrojo y captura. 3.600 kilos menos en las calles. Y eso es bastante, considerando que se vende hasta por gramos. Se incauta, se quema, se termina el negocio. En nuestra Argentina, el narco pierde siempre. Wow. Eso sí que era demasiado. Ahí los tienen. Como pudieron observar, ni siquiera el 25 de diciembre, estas recientes fiestas, el sector seguridad de la Argentina ha dejado de trabajar. Y este no fue el único operativo del día. Es más, acá tenemos otro en plena Nochebuena, 136 kilos de cocaína en Navidad. Esperaron la Navidad para hacer el traslado pensando que no habría errores. Error. Estamos 24/7 a lo largo y a lo ancho del país trabajando para terminar con el narcotráfico. Excelente trabajo de GNA en Jujuy, que esperó y detuvo el camión con la droga escondida en los tanques. Se incauta, se quema. Como pueden observar, estas personas, que digo personas mafiosos, incluso traían los paquetes totalmente camuflados en los camiones, en los motores. O sea, esto es muy, muy meticuloso, a decir verdad, porque hace un momento vimos cómo tenían toneladas, pero de manera, pues, un tanto visible. En este caso, no fue así. Fue mucho más meticuloso el asunto, tanto así como para que tuvieran que desarmar el vehículo y encontrar por fin toda la droga. Wow. Wow. Sí, cuando les hablaba de resultados, no solamente me ponía feliz y alegre porque se ha reducido un 70% la tasa de homicidios relacionados a estos asuntos en Rosario, una de las provincias más peligrosas, al igual que, a decir verdad, es la provincia que recibió a uno de los más grandes futbolistas como es Messi. Lo cierto es que también contaba con una tasa de crimen muy elevada, principalmente por estas organizaciones. Y si les digo esto, no es solamente porque los resultados los estamos viendo en las planillas de las noticias, en las cifras, sino también porque podemos ver acá cuántos kilos se han retenido. Y estamos hablando de kilos de todo tipo de sustancias, fentanilo, cocaína, entre más. Esto pasó ya en otra provincia. Vimos que pasó en Misiones, en Rosario, ahora en Entre Ríos. Ahí lo vieron. Y todo esto en menos de una semana. Es increíble realmente. Una recapitulación de cuántas operaciones podríamos hacer solo de este mes. Solo de este mes. Y de operaciones de todo tipo. Porque ya hemos visto cómo es que los capturan, cómo es que los procesan, cómo es que les incautan todo. Pero en algunas ocasiones pues es mucho más complicado. Tanto así que incluso tienen que tumbar una puerta con un... Bueno, no sé con qué sea esto, pero... Para que se hagan una idea, acá tenemos otra operación en Santa Fe. Ahí se puede ver exactamente el momento en el que los funcionarios de la PNA ingresan a este lugar que, como dice la ministra, fue hogar de uno de los principales
jefes del narco en esa zona y realmente es muy curioso ver las zonas que tenían en su casa, porque yo no sé explicar qué es exactamente lo que estamos viendo, pero parece el altar a algo o a alguien. Bueno, después de haber visto un poco de los operativos que vienen haciendo hasta ahora el gobierno argentino, creo que ya entenderán por qué en algunos otros lados del mundo incluso consideran que Argentina no solamente se está convirtiendo en un ejemplo de doctrinas económicas para replicar, sino también en cuanto a planes de seguridad, porque el elevado índice de criminalidad no solo es una preocupación en Argentina, yo me atrevería a decir en toda Latinoamérica y en el mundo, pero principalmente hablemos de Latinoamérica, porque las situaciones en general son preocupantes, y más cuando hablamos de México, que yo no sé si sabían, pero es el país más peligroso del mundo, sin guerra, sin guerra. Es decir, una democracia, ¿no? Por lo menos en los papeles. Es la más violenta y con más crímenes sin tener un conflicto bélico declarado oficialmente, por lo menos. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que incluso comparen a México con lugares como Palestina, donde ahora mismo, como ustedes saben, se está librando un conflicto bélico, un conflicto armado? ¿Cómo es posible que comparen a México con Siria? Un país que recientemente acaba de liberarse de su dictadura. ¿Se dan cuenta de la dimensión que ha cobrado la inseguridad en México? Porque la verdad, yo no. A pesar de escuchar todas estas cifras y estos datos, todavía no puedo entender que a unos kilómetros se esté viviendo una situación así y no haya tanto escándalo, no haya tanto alarmismo, no haya tanta preocupación como lo es por el caso de Palestina y de Siria. Me impresiona cómo es que su presidente, llegado a este punto, entendiendo todo ello, puede llegar a decir esto. Lo primero que es muy importante es, no va a regresar la guerra contra el narco. ¿Pero cómo? ¿Cómo no va a regresar la guerra contra el narco? Entonces, ¿qué van a hacer las paces? Porque, bueno, si es que hacen las paces, no creo que nada cambie. Si es que hacen las paces, no creo que la situación de Sinaloa, de Guanajuato mejoren. Que para que, si ustedes no saben, pues son uno de los estados mexicanos más afectados por los narcos. De hecho, recientemente el expresidente y presidente electo también de Estados Unidos, Donald Trump, decía que el sexenio de Manuel López Obrador, el antecesor de esta persona, dejó más de 100,000 personas sin vida a manos de los narcos. Entonces, ¿qué se espera para este segundo sexenio de Morena, segundo sexenio del partido de Manuel López Obrador? Eso realmente me preocupa. Me preocupa porque por si esto fuese el colmo, se sospecha pues de una relación entre el gobierno y los cárteles. Y cuando digo de una relación, no solamente estoy hablando de tratados bajo la mesa, estoy hablando en realidad de tratados que implican ayudas armamentísticas. Estoy hablando concretamente de cierta complicidad de las Fuerzas Armadas de México. El ejército mexicano pactó con grupos criminales para mejorar la percepción de seguridad. Esto lo revela un informe de International Crisis Group. La semana pasada esta organización dio a conocer una investigación integrada por más de 80 entrevistas con jefes militares, policías, funcionarios, líderes de la delincuencia, sicarios y especialistas. Esta organización fue fundada en 1995, la que hace el informe. Ha analizado conflictos en Somalia, Ruanda, Bosnia, Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán, Myanmar, Ucrania y también a México. Y ahora hace este informe. De acuerdo con el documento, los testimonios dejan en evidencia que altos mandos del ejército habrían pactado con grupos criminales para bajar la violencia. ¿Cómo?
pues a cambio de que integrantes del crimen asesinaran a miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, las autoridades les permitirían expandir las actividades. Pero se habla prácticamente de un combate cuerpo a cuerpo entre algunas organizaciones e integrantes del ejército, específicamente en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. Esta es la situación de México actualmente. No solamente hablamos de una cantidad inhumana de pérdidas, estamos hablando también de una situación donde el gobierno mismo parece ser cómplice, donde las Fuerzas Armadas y hasta su presidenta, como le gusta que le llamen, parece ser cómplice. Porque llegado a este punto, con la ineficiencia bastante curiosa y sospechosa del gobierno mexicano, algunos ya han empezado, ¿saben?, a entrelazar cosas y han llegado a la conclusión de que efectivamente hay cierto nexo. En el video que vamos a ver a continuación, por ejemplo, dice un ciudadano mexicano, se presencia David Medina, alcalde de Ciudad Valle, San Luis Potosí, reunido con narcos. Se acusa incluso de que esta es la persona que funciona como nexo entre el gobierno mexicano y el crimen organizado. Acá vemos a Claudia con este señor y en este video vamos a ver cómo este señor está reunido con importantes líderes criminales. No, bien fortalecida. A ver, yo no sé si efectivamente son líderes de mafias, pero lo que veo es que estas personas están conversando y están siendo resguardadas por personas con armamento. No parecen ser policías porque no llevan la indumentaria oficial. No sé si efectivamente está ahí esa persona, pero esto es de lo que se le acusa. Esto es de lo que se le acusa a él y a Claudia Sheinbaum, para que se hagan idea. Y digo, si es que en verdad quiere deshacerse de todos estos tipos de rumores y sospechas e incluso acusaciones, lo más coherente, me parece, sería confrontar a este tipo de organizaciones. Y yo le pediría que ya no solo lo haga por ella, ¿no?, para limpiar su imagen, sino que en verdad lo haga por su gente. Porque si el sexenio anterior de Manuel López Obrador dejó 100,000 personas sin vida, no sé qué vamos a esperar de estos próximos 6 años. No sé qué se vaya a esperar. Y claro, en este punto muchos me dirán seguramente, pero Francesca, México es un país muy distinto al de la Argentina o El Salvador. Es verdad, es completamente cierto. Y muchas más personas lo saben. Yo también lo sé, por algo tienen diferentes nombres, quedan en otros lugares, tienen una cultura distinta. Todos sabemos que no se puede replicar exactamente un plan de seguridad de un país a otro, porque tienen diferencias notables muy grandes, empezando por el territorio, empezando por las organizaciones mismas, pero la idea acá no es eso. La idea acá es tratar de utilizar las medidas posibles, necesarias, de un país al otro, tal como hizo Javier Milei con Nayib Bukele. Milei no aplicó la misma medida radical en todo el país, en toda la Argentina, como lo hizo Nayib Bukele, porque Argentina no está insegura como lo era El Salvador. El gobierno argentino solo aplicó medidas radicales en Rosario, en una de las provincias, no, en la provincia más peligrosa y con más narcos de todo el país. Eso justamente es lo que se le pide a Claudia Sheinbaum. Y cuando digo que se le pide, no solamente hablo por mí, hablo en realidad, creo, por muchos mexicanos. Porque no solamente estas cifras, no solamente las acusaciones y las sospechas, no. La respuesta de Sheinbaum nula ante los narcos ha hecho que muchos mexicanos en este punto pues estén pidiendo a gritos a alguien diferente. Algunos piden a un Milei incluso para México. Algunos otros piden a un Bukele. Algunos incluso a Donald Trump. Sí, al
presidente electo de Estados Unidos. Es más, escuché incluso que algunos estados de México quieren renunciar a su identidad mexicana para formar parte de Estados Unidos como un estado más de Estados Unidos. Este es el caso de Nuevo León. Y yo sinceramente estoy del lado de la soberanía de cada uno de los países. Respeto mucho aquí a México y a los mexicanos. Y no me gustaría para nada que un país tan hermoso y tan grande e importante para Latinoamérica se divida. Pero esto está pasando. Esto está pasando y si es que Claudia no hace nada, va a ser inevitable. Por eso justamente es que este video lo titulé de esta manera. Porque Argentina, a pesar de todas sus diferencias y problemas y demás, puede ahora mismo ser un buen ejemplo para México. Muchos decían, El Salvador no es un ejemplo para México, porque es que es un país muy chiquito, ofendiendo incluso así no solo los logros del presidente Nayib Bukele, sino también el sufrimiento de muchos salvadoreños. Bueno, Argentina es un país mucho más grande. No sé si tan grande como el de México o no, pero sí que es más similar. Y miren, el método Bukele, por así decirlo, ha tenido buenos resultados. Entonces, para concluir, espero que este pequeño informe no solamente les haya hecho cuenta de pues toda la realidad que están sufriendo miles de mexicanos, sino también es para poder en realidad aplicar un poco de ese método Bukele que también aplicó Milei en Argentina, en todos los países. Porque si bien en este video hablamos de México, lo cierto es que la inseguridad se siente en todos los países. En México, la sensación de inseguridad se ha elevado más o menos a un 76%. Y no son los únicos ciudadanos que se sienten de esa misma manera. Perú, Chile, Colombia, Estados Unidos también son otros ejemplos de países que necesitan, a mi parecer, por lo menos, un poco más de mano dura contra las organizaciones criminales de todo tipo. Porque hoy hablamos de los cárteles en México, pero hay otros como el Tren de Aragua y demás. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Consideran que este aspecto del gobierno de Javier Milei es un ejemplo, un modelo, por lo menos, para tomar en cuenta de referencia? Y si ustedes lo consideran así, ¿creen que su país necesita un plan de seguridad al igual que este? Me encantaría leerlos en los comentarios, porque en estas fiestas, donde la gran mayoría lo hemos pasado con nuestras familias, creo que hemos podido apreciar un poco de toda esa calidez que nos brinda un hogar. Toda esa calidez que pues en algunas otras casas no ha sido tan buena como otros años. Esto lo digo por las miles de personas que han perdido la vida en estos contextos. Por eso es que este tema me toca mucho, me toca mucho. Y hablando de familias, no me puedo despedir de este video sin antes agradecerles mucho porque ya hemos superado la cifra de los 75 seguidores en la plataforma de Kik. Yo les dije que para mí esto era muy importante porque gracias a esto ahora no solamente ustedes se pueden informar en vivo y no solamente puedo yo informarles sin sufrir censuras, como por ejemplo, sino que además también pueden, los que deseen, claro, realizar un aporte voluntario para que el programa continúe. Y por más que lo hagan o no, ustedes saben muy bien cuánto los aprecio. Ustedes se han convertido en mi segunda familia, así que por más que hagan la contribución económica o no, que seguramente ya va a estar disponible, déjenme decirles que pues este año ha sido increíble. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos sus comentarios, sean a favor, en contra, sean 100% de acuerdo conmigo o no. Porque esa es la única forma en la que puedo saber qué opinan, qué piensan. Y déjenme decirles que pues este año por eso he podido crecer y aprender bastante de ustedes,
de todos, incluso de los que no concordamos absolutamente. Por eso quería agradecerles, no solo por esta meta que logramos en Kik, en la otra plataforma, sino también por todo lo que hemos, en mi caso, aprendido y en su caso, supongo, disfrutado de estos informes. Nos vemos en el siguiente video. Soy Francesca y hasta pronto.